Yo he venido a hacer aquí mi parte pequeñita de charla de diseño y lo que os vengo a contar no es hacer una formación aquí de cómo podemos hacer que un diseño sea accesible, sino un poco a explicar cómo ha cambiado todo lo que es el proceso de diseño y cómo creo que esto ha influido en lo que realmente afecta a la accesibilidad. Es decir, os cuento una anécdota. Yo hace más de 10 años que trabajo en accesibilidad y la primera persona que conocí, que era una persona ciega con la que trabajé, era Xavi, un compañero mío. Y un día estábamos trabajando juntos, no sé si él se acordará hasta aquí hoy, estábamos trabajando juntos y él estaba haciendo la estructura de la web y yo solo le aplicaba estilos. Y él me dijo, no me acuerdo de qué estábamos hablando, y le dije, ostras, Xavi, es que para ti mi trabajo no tiene ningún sentido, ¿no? Era como ver el diseño como algo simplemente ilustrativo y que era totalmente visual, no tenía ningún sentido. Pues nada más lejos de la realidad. La verdad es que 10 años después puedo decir que es mentira. Sí que tiene una gran parte de importancia. La tiene por muchas cosas, no por la parte más visual que entendemos el diseño, sino por todas las fases anteriores y posteriores que tienen que ver con ella, ya sea, por ejemplo, la estructura, el flujo de contenidos, cómo hacemos para ir de un sitio a otro en un sitio web, y todo esto al final también estás beneficiando la accesibilidad. Disculpad, el código, que lo tengo aquí, el código Proxyhans para las preguntas es DISE, D-I-S-E, ¿vale? Luego creo que al final la he puesto otra vez, por si acaso, pero bueno, y no he dicho el nombre de la charla, disculpad, que es Más allá del código, decisiones de diseño que marcan la diferencia. Vale, ¿qué ha pasado durante todos estos años? Al final hemos entendido la accesibilidad como un problema técnico, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el flujo que ha seguido, sobre todo las empresas y con todo lo que ha hablado Olga, ¿no? De las normativas y que se me cae la ley encima, al final lo que hacíamos era un proceso. Diseñamos, desarrollamos y hacemos una auditoría de accesibilidad. ¿Qué pasa? Que como allí salen varios errores, los entendemos como un problema técnico. Y este problema técnico al final acaba siendo que lo arreglen los desarrolladores. Es su culpa. Sí, total, eran el último proceso. Si no lo han hecho bien, que lo hagan ellos. Vengo a romper un poco este mito porque creo que no es así. Esto es como el proceso que hablábamos, ¿no? Lo que se ha entendido hasta la accesibilidad hasta ahora, lo que yo estoy intentando, y muchos de nosotros creo estamos intentando cambiar, es la accesibilidad no es una fase dentro del proceso, sino que es una metodología. Y al final la mejor forma de aplicarla es aplicarla desde el inicio, desde la ideación del producto, luego desde la parte de diseño, seguir por el desarrollo, el QA, y así llegamos con un producto que realmente ya tiene mucha base accesible. ¿Puede ser que salgan errores en una auditoría? Puede ser, pero probablemente saldrán muchos menos. Entonces, la base de la accesibilidad hasta ahora ha sido: cerramos diseño, con lo que me cuesta como equipo de diseño que la parte más de directivos me aprueben estas pantallas. Vale, vamos haciendo cambios, lo cerramos, perfecto. Luego pasamos a código, pues 2, 3 meses, ¿no?, de desarrollo del producto como mínimo, y estamos ahí, haciendo sprints, no sé qué, intentando llegar al producto final. Luego lo subimos a producción y entonces ahora sí contratamos una auditoría de accesibilidad. ¿Qué pasa? Que básicamente se empiezan a aplicar parches a manta. Ya toda la parte esta de diseño que hemos hecho, de estar preocupados por si esta letra tiene 14 píxeles o 15 píxeles, ahora ya no tiene sentido porque una auditoría de accesibilidad me la ha tirado por el suelo. ¿Qué pasa con esto? Que al final la accesibilidad se entiende como algo muy malo, es el poli malo, ¿no? Lo que llega al final, como ya lo teníamos y la auditoría nos ha hecho que todo cayera por el suelo. Y claro, si lo entendemos de esta forma, como lo estamos haciendo hasta ahora, pues sí que será así, porque ya tenía el producto, ahora tengo que cambiarlo, pero si lo vamos haciendo desde un principio, no. Y ahí es donde tenemos que tener claro que al final los problemas no nacen del código. En la mayoría de empresas, cuando se aprueba un diseño visual y toda su estructura, esta es la parte que se aprueba. En realidad esto debería pasar a desarrollo, y desarrollo solo, digamos, copia visual, o sea, hace con el código lo que realmente ve. Entonces, si esto lo hacemos
bien desde un principio, un proceso de decisión no haría ni falta que pasara por diseño, porque ya se ha decidido toda la interacción, todos los flujos, todo. O sea que realmente sabemos que no nacerán en el código. Habrá cosas concretamente que sí. Claro, ya las iremos viendo durante todas las charlas de hoy, que hay muchísimas y muy interesantes. Pero básicamente todo lo que es contenido, arquitectura del contenido, todo lo que son los patrones de interacción, como lo que decía antes, ¿no? Cómo hago que un enlace, que una persona clique un enlace, le lleve a un sitio, qué le pasará cuando añada un botón al carrito, hay un producto al carrito. Toda esta parte nace realmente del diseño, de la interacción. Y esto es lo que ha cambiado un poco, juntándolo con la anécdota de antes, creo. También os digo que yo no he trabajado en una empresa grande, he trabajado con empresas grandes, pero no he trabajado en una empresa grande que tenga un super equipo de diseño. Entonces tampoco, quizás diréis, no es así, pero bueno, lo que he ido viendo yo es que la forma de diseñar un producto digital hoy ha ido cambiando a lo largo del tiempo y además hay dentro de un equipo de diseño hay distintos roles, ¿no? y distintos procesos. Hay la parte de research, después entraremos más en detalle, la parte de UX, de User Experience, experiencia de usuario. Hay que hace menos años quizás que sería el UX Writing, un escritor de experiencia, bueno, un copy de experiencia de usuario. Estas cosas en inglés a veces me cuesta buscarles la traducción. La parte de interfaz de usuario y el prototipo, lo que sería también la parte de testing y finalmente el handoff, una parte súper importante en cuanto a accesibilidad que veremos más adelante. Vale, vamos por partes. Lo que he hecho hoy para explicaros esto es como en estos procesos, en estos roles que os decía, ver qué cosas podríamos hacer para mejorar la accesibilidad. Está dividido en todos estos roles, pero sí que es verdad que dependiendo de la empresa, del equipo, de si, por ejemplo, una persona es autónoma y hace diseños, da igual. Al final, quiere decir que en realidad está cumpliendo con todos estos roles. Yo lo he separado así, pero un UX Research en una empresa puede haber 3 personas, 4, 10 o haber una, o no haber, y realmente el UX es el que hace esta parte también. Entonces, está así puesto, pero no os lo toméis al pie de la letra. Por ejemplo, en la parte de UX Research lo que se hace es analizar el comportamiento del usuario, tanto en un pequeño prototipo que se puede hacer como en la web, por ejemplo, anterior, ¿no? ¿Qué hacía el usuario? ¿Qué le costaba más encontrar? ¿Qué buscaba más en la barra de búsqueda? También hay todo un proceso de entrevistas, de saber qué espera encontrar, como de análisis al final del comportamiento del usuario. ¿Qué podemos hacer en esta parte? Sobre todo incluir diversidad en esta parte de investigación, es decir, saber no solo un grupo de usuarios aleatorios, sino incluirlo explícitamente para saber qué errores se encuentran más comúnmente, qué les cuesta encontrar dentro de la página. Luego, hacer pruebas de usabilidad. Al final, esto de la usabilidad y la accesibilidad a veces se han separado, pero aquí creo que todos sabemos que es lo mismo, o al menos son complementarios. Y priorizar todos los problemas bloqueantes. Es decir, después de este estudio, si yo sé que un usuario no podía hacer una compra hasta ahora, pues ahora lo trabajaremos para que la pueda hacer. Luego, en cuanto ¿me salta uno? Sí, UX Design. En esta parte del UX UI es como lo más comúnmente conocido, ¿no? Y en esta parte es donde se especifica la estructura de la página, donde se empieza ya a crear una estructura de contenidos, a hacer unos wireframes para decidir cómo ponemos los diferentes elementos en las pantallas. Y claro, aquí, por ejemplo, lo que ya tenemos que tener en cuenta sería que fuera una estructura y un flujo accesible directamente. Por ejemplo, aquí tendríamos en cuenta toda la arquitectura, que el orden de lectura sea correcto, que siga el orden del foco, que tenga sentido la navegación con teclado. Luego, crear flujos simples, que no sea súper complicado enviar un formulario o, bueno, pongo mucho el ejemplo de e-commerce, pero añadir un producto al carrito, poder seleccionar la talla, poder seleccionar el color, que sea un flujo realmente fácil. Y lo que es la navegación, que sea predecible, que tenga pues, varios enlaces que me lleven al mismo sitio, en aquello que sea importante, que tenga una barra de búsqueda, que al final toda esta parte más funcional de la página esté ya pensada para mejorar la accesibilidad.
En la parte, me va pasando, perdón. En la parte de UX Writing, esto, como os digo, es un rol relativamente nuevo. Antes teníamos solo el copyright, ahora tenemos el copywriter y el UX Writing, más que nada porque lo que se ocupa más el UX Writing es de textos mucho más pequeños, de etiquetas de botones, etiquetas de enlaces, notificaciones, avisos, errores, como esta parte más funcional dentro de la experiencia de usuario, no tanto lo que es el contenido de una página a quienes somos, por ejemplo, sino etiquetas. Claro, ya solo porque os digo esto, ya entendéis la importancia que tiene un UX Writer aquí. Pues podemos mejorar todo el propósito de enlaces desde un principio, podemos proporcionar, luego lo veremos en el handoff, pero toda la parte que son etiquetas no visibles, pero que se pueden usar con el lector de pantalla. Por ejemplo, todos los mensajes de error que sean descriptivos, que no pongamos ha habido un error al enviar el formulario. No, sino rellena el campo nombre, que es obligatorio, o el formato no es correcto, o que nos dé como estas pistas de qué está pasando y por qué un formulario no está funcionando. Y luego el lenguaje sencillo, al final, utilizar palabras. Y no hace mucho vi un ejemplo de una modal de Amazon que ponía algo raro como ¿qué quieres hacer con el pedido? Y ponía cancelar, cuando la acción cancelar era cancelar la modal, no cancelar el pedido. Entonces era como, vale, ¿cancelar qué? ¿Qué estamos hablando? Pues en este proceso del UX Writing, tener claras estas cosas. Cuando tenemos dos acciones, que las dos me digan claramente qué hará esta acción, que no sea aceptar o ir allí o ver la página, ¿no? Como no sé dónde voy a ir. Luego, en la parte de UI, aquí sí que entra todo lo que he dicho, que desde un principio se entendía como el diseño y ya está, que es la parte más visual, la parte de donde tenemos que tener en cuenta contrastes, que no usemos el color para dar información, la tipografía que utilizo, por ejemplo, sí, el tamaño de texto, disculpad, los espacios, el interlineado, toda esta parte más concretamente visual, de píxel arriba, píxel abajo, que luego será lo que conformará los estilos de la web. Aquí, por ejemplo, también es donde se definen, y muy importantes, los estados de los componentes, todo lo que son el estado en hover, el estado en disable, el estado en focus. ¿Quiere decir esto que si no le ponemos un estado focus al desarrollador, es que ya lo pondrá él? Bueno, pero al final, si yo desde diseño le estoy dando un estado de focus, le estoy diciendo, recuerda que hay un estado de focus en este botón, no me lo borres así, no le pongas un outline none porque sí. Y luego, en cuanto al prototipado y al testing, básicamente aquí es donde se conforma ya la página, donde todo lo que hemos hablado hasta ahora se pone como en un regalito ya para empezar a interactuar con él. No está programado, pero está prototipado. Y lo que conseguiremos aquí es poder probar todas estas fases, ¿no? Poder probar que la interacción sea fácil, lo que hemos hablado hasta ahora, pero hacer pruebas. Y en cuanto a la parte de testing, sería más, pues, por ejemplo, probar qué pasa si aumento el tamaño de texto, que no se desborden los textos, que no se pisen entre sí, probar, calcular todas las ratios de colores si están bien, todas las ratios que me dicen si un texto tiene suficiente contraste con el fondo o si un input tiene también suficiente contraste, toda esta parte más de color. Y también aquí es donde podríamos empezar a establecer lo que sería el orden del foco. Pero esto lo haremos más en la última parte, que es el handoff. Y aquí en el handoff digo que es importante porque el handoff es algo que toda la vida se ha hecho realmente. La verdad es que ahora las herramientas que utilizamos nos permiten hacerlo de forma mucho más fácil. Yo me acuerdo de antes diseñar con el Photoshop y tener que hacer una guía de estilos kilométrica a mano, ir pensando, ¿esto qué hay? ¿Esto cuántos píxeles hay? A ver que lo compruebo. No sabía ni que el Photoshop tenía una herramienta para medir entonces dibujaba un cuadradito, ponía que hay tanto, ¿no? Esta parte así. Y claro, el handoff ahora, por ejemplo, con herramientas como Figma, que es quizás la más conocida, nos ha facilitado mucho la vida porque yo ya dibujo y ya después vosotros veréis lo que hacéis como desarrolladores, los componentes ya tienen sus estados, yo te digo si este componente se utiliza con título, sin título, ¿no? Es como más fácil toda esta parte del proceso.
pero es aquí donde tenemos que tener en cuenta la accesibilidad. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que hemos hecho hasta ahora quizás no tendría tanto sentido si no se lo explicamos a desarrollo. Es como nuestra forma de comunicarles esto. ¿Qué podemos decirles en el handoff? Aparte de todo lo que ya incluye de por sí, porque ha escogido unos colores y ha tenido en cuenta toda la parte de navegación, de estructura, aquí podríamos especificarles las semánticas. Hay muchos plugins en Figma para marcar ya la semántica de cada bloque, ya sea el header, el main, como poder poco a poco ir ya dándole una forma. No digo que esto tenga que ser tampoco responsabilidad de diseño, pero sí que es verdad que al final, si diseño lo hace, luego desarrollo no se acuerda de hacerlo, será como, vale, algo no ha funcionado en el handoff. Pero si por diseño se olvida, aún tenemos la opción de que desarrollo lo haga, pero ya estamos otra vez dejando el proceso al final. Entonces, en esta parte de handoff, al final eres tú quien ha decidido la estructura, tú como equipo, y eres tú que debes saber cómo ponerlo, ¿no? Qué será cada bloque. Aquí también el comportamiento de los estados, pues todo esto que hablábamos, de dónde va un botón, de dónde dirige, y la parte más importante que serían lo que decía antes, que era trabajo del UX Writer, las etiquetas descriptivas en elementos, sobre todo, que no van acompañados de texto, ya sea un menú, el típico burger para abrir el menú en mobile, o cualquier elemento que no se acompañe de texto, pero que realmente tenga que tener una etiqueta para que se entienda. Aquí también incluimos, pues, por ejemplo, las instrucciones de navegación de componentes que son más complejos, quizás, no sé, algunos carruseles que pueden tener distintas formas de navegar. Aquí también podríamos incluir esta parte de instrucciones, toda la parte de cómo funciona un formulario, si se ha olvidado un campo, si ha habido un error al enviar que forma parte del servidor, todas las notificaciones que recibe. Toda esta parte estaría aquí en el handoff. Luego, esto es como una parte, perdón, que voy mirando el tiempo porque vamos un poco justos. Esto es como más una recomendación mía de lo que he ido viendo a lo largo del tiempo que no un todo, ¿vale? No es las soluciones que yo creo que son buenas para mantener la accesibilidad en las grandes empresas o en empresas pequeñas, pero quiero decir en sitios que el tiempo corre y necesitamos que esto sea algo ágil de aplicar. La primera, y para mí la más importante, es un design system accesible. Y esto es lo que facilita la vida un montón, sobre todo, ya os digo, empresas que tengan varios productos digitales. Porque, claro, quizás nos traerá mucho más trabajo marcar la accesibilidad de lo que es un design system, pero al final tenemos componentes que realmente se pueden reutilizar en todos sitios y que, por tanto, ya no tengo que estar mirando cosas muy concretas de accesibilidad. Sí que tendré que mirar que las etiquetas se utilicen bien, porque cada uno tendrá sus botones, cada modal, por ejemplo, tendrá sus botones, pero realmente no será como empezar de cero, todo será más reutilizable. Disculpad, un design system si estoy hablando aquí y alguien no lo sabe, al final es como una librería de componentes que ya se diseña y se desarrolla de una forma con unos estándares y nos permite que podamos reutilizar el código de varios componentes e irlos colocando en la pantalla según pues, cada pantalla que queramos crear. Para explicarlo es súper fácil, disculpad que alguien me va a matar como expliqué el design system así. ¿Qué tiene el Design System que también es muy interesante en cuanto a accesibilidad? La documentación. Y en la documentación se incluyen guías de uso. Las guías de uso nos van a permitir especificar, pues mira, usa la propiedad Area Label para aplicarle esto. Y además tienes que tener en cuenta que el Area Label tiene que tener esto y esto. Es como una forma de dar guías a los diseñadores y a los desarrolladores de cómo usar un componente concretamente. Es decir, no como si te hiciera una checklist enorme, decirte, en diseño tienes que tener en cuenta esto, esto, esto y esto, sino ya utilizando una modal que tienes que tener en cuenta como diseñador y que tienes que tener en cuenta como desarrollador. Y de esta forma estamos ampliando el conocimiento con ayuda del Design System. No sé por qué está automático el pase de diapositivas, no sé qué he hecho. Vale, otra parte que creo que es importante es la parte de Design Ops o procesos. Esto es una disciplina que al final lo que hace es controlar todo este equipo de diseño, que todo funcione y que siga pues la forma de trabajar de aquel equipo, ¿no? Así lo estoy explicando todo súper lectura fácil casi. Checkpoints en el flujo, por ejemplo, sería poner
Pues no sé, por ejemplo, cada 2 o 3 pantallas que diseñemos ponemos un checkpoint para comprobar pues, que se cumplen ciertos criterios de accesibilidad, que los hemos tenido en cuenta, o cuando pasamos de Research a UX ponemos estos checkpoints para mirar que hemos tenido en cuenta a todas las personas, como entre procesos o durante un propio proceso entre varias semanas. Esto es algo que se puede hacer. También incluir la accesibilidad en las design reviews sería como en esas reuniones que alguien presenta un diseño y entonces recibe feedback del resto del equipo, pues aquí también habría que haber, o sea, sería bueno tener alguien que nos pudiera dar feedback en cuanto a accesibilidad aquí, que pudiera recomendarnos cosas que quizás no hemos tenido en cuenta por prisas o por lo que sea. Y luego esta parte que os decía más de checklist, de cosas a seguir, de guías que pueden hacer y de proporcionar formación continua. Esto, un Design Ops es lo que tendría que hacer en cuanto a tener en cuenta la accesibilidad. Y aunque creo y espero que esto no tenga que ser siempre así, al final a incluir un especialista de accesibilidad en el equipo ahora mismo es una buena forma de mantener la accesibilidad. ¿Por qué digo esto? No quiero quitarme el trabajo porque yo he hecho esta parte, pero realmente creo que si va pasando el tiempo y los desarrolladores y los diseñadores van aprendiendo accesibilidad, no hará falta tener siempre un especialista de accesibilidad en el equipo, sino que ya entre todos serán este especialista de accesibilidad. Pero como sabemos que en el mundo que vivimos ahora esto es imposible ahora mismo, pues de momento yo lo que recomendaría es añadir, tener a una persona, al menos una sola persona, o si no una para cada rol, para que nos proporcione pues, estas ayudas que decíamos, que nos haga auditorías de cada proceso, que estén las design reviews que hablábamos, que nos permita poderle consultar cosas que quizás no sabemos. Al final todo va muy rápido en estos procesos de la creación de un producto digital y necesitamos a alguien que nos venga y nos diga no, un momento, no has tenido en cuenta el contraste. Y así paramos y volvemos a empezar. Pero ya os digo, me gustaría que esta parte de especialista de accesibilidad de aquí a unos años no fuera necesaria realmente. Así, esto quería decir que todos hemos ido aprendiendo de accesibilidad a lo largo del tiempo. Creo que voy un poco mal de tiempo. Tenía aquí una diapositiva que habla de los errores típicos que nacen en el diseño. La verdad es que ya he ido nombrando muchos y aunque tengo estos aquí, creo que puede haber muchísimos más. O sea, es más que nada un resumen que, disculpad que lea porque ya no me acuerdo, que sería poco contraste, por ejemplo, los formularios sin etiquetas visibles, es algo que no es culpa de desarrollo, es culpa de diseño, iconos sin texto ni alternativa. Diseño lo ha puesto allí por algo, quiere decir que serán ellos los que le deberán decir al desarrollador de qué va este icono. Yo hablo de ellos, en verdad soy diseñadora, pero bueno, es que salgo de aquí. Un orden de lectura confuso porque hemos hecho una estructura que realmente no aporta nada. Control solo por gestos, no tenemos elementos, por ejemplo, en un carrusel solo lo podemos mover haciendo swipe, ¿no? Pues aquí es donde muchas veces es como, desarrollador, ¿qué hacemos? Y pues no sé, a mí el diseño no me ha puesto ningún botón, no sé qué tengo que poner aquí. Entonces, desarrollo pone el botón y le viene diseño, ¡qué feo esta flecha! Pues ya, no sé, es lo que hay. Componentes sin estado de foco, por lo que decíamos, al final es donde se marcan los estados de cada componente. Animaciones que no tienen controles de play y pause, lo mismo que pasa también con el control de flechas. Vale, es que me había vuelto a ir, no sé qué está pasando. Información solo por color está muy importante. Al final siempre pongo el ejemplo del semáforo. Vale, gracias. La información solo por color, el ejemplo más claro es cuando tenemos un semáforo. Yo, por ejemplo, me guío de si puedo pasar o no porque está verde o rojo. Pero en realidad el semáforo no es un solo LED, no hay una sola luz que vaya cambiando, sino que realmente tiene una posición. El rojo está arriba, el ámbar está en medio y el verde está abajo. Es decir, que una persona que no pueda distinguir el color podrá distinguir si puede pasar o no por qué LED está iluminado. Y esto es muy de diseño, es decir, aquí desarrollo poquita cosa tiene que hacer.
También una parte muy importante que forma parte de la VCAC 2.2, si no me equivoco, que es la medida de los elementos interactivos. Esto nos pasa mucho y también culpamos a desarrollo, pero en realidad diseño, cuando pone un botón, tiene que este botón tendría que tener un mínimo de 24 por 24 píxeles. Y luego, claro, desarrollo, si intenta poner este botón así, cuando diseño no se lo ha marcado, se empiezan a mover todos los botones y ya no cabe toda la información que creíamos que iba a caber. Por eso, muy importante marcarlo desde el principio. Al final es una forma de tener de que realmente, si tú eres diseñador, te gusta que cuando veas la página o la aplicación veas lo que tú has hecho, no algo que ha sido inventado en un proceso así que ha quedado en el aire. Entonces, es una forma de, si lo tengo en cuenta desde el principio, nadie va a cambiar mi diseño porque ya lo estoy haciendo como toca. Y también la estructura de encabezados, algo que no os he dicho, en el handoff también es una buena práctica y poner la estructura de encabezados. Por lo mismo que os digo, al final sí, hemos sido nosotros como diseñadores que hemos estructurado la página, hemos puesto el contenido. Al final somos nosotros quienes sabemos lo que es un H1, lo que es un H2 y lo que es un H3 dentro de aquel contenido. ¿Desarrollo lo podría saber? Sí, pero no es su trabajo en este momento. Su trabajo es poner hacer todas las partes de código, poner pues, todos los áreas cuando toque, no siempre, o hacer una buena estructura, comprobar que la navegación se hace con teclado, que en realidad me ha dicho diseño, la puedo hacer con teclado, pero es algo que va entre los dos realmente. Y así para cerrar un poco la presentación, un listado de cosas que ganamos si realmente empezamos a pensar en la accesibilidad desde el diseño. Menos parches, menos costes, porque al final las personas cuestan dinero, cada persona cuesta dinero, y si tengo que volver atrás, esto es un coste añadido tremendo. Menos frustración por los técnicos, porque al final no quiero culpar ni a diseñadores ni a desarrolladores, los tiempos siempre están súper limitados y realmente, hablando mal, van de culo. Entonces, si encima tienen que preocuparse de la accesibilidad, si no les dan tiempo de preocuparse de ello, les genera mucha frustración y esta sensación de la accesibilidad es mala porque me rompe el trabajo. Pero realmente no sería así. Menos riesgo legal y reputacional por toda la normativa que nos ha explicado Olga. Pero lo más importante de todos, una mejor experiencia para todos, porque esto es la parte más importante de la accesibilidad y lo que tenemos que tener claro. Es algo que es necesario para las personas con discapacidad, pero es beneficioso para todos y mejora la experiencia de usuario. Y nada, muchas gracias en esta diapositiva. Aquí. Yo quería exponerte un tema bastante común y a ver si tenéis alguna solución o alguna ayudita para mí o para nosotros. Yo, para ponerte un poco de contexto, yo soy parte de un equipo de accesibilidad para cliente final, ¿vale? Entonces no trabajo en consultora y trabajamos con todos los diseñadores, desarrolladores de la empresa y tal. Y me pasa un tema muy común, que es que cuando hacemos las anotaciones y todo esto del Figma y tal, ponemos la semántica, encabezados, todos los labels, las etiquetas, tal y tal. Y a la hora de desarrollar, muchas veces es como que no nos hacen mucho caso. ¿Vale? Entonces nosotros ponemos las etiquetas, ponemos todo, y el desarrollador, ay, es que esto lo pondremos después, porque claro, hemos hecho priorización de no sé qué y esto lo pondremos después. ¿Qué pasa? Que luego viene la hora de testeo y de las pruebas y te encuentras con un producto altamente inaccesible y tienes que estar creando tickets por aquí, por allí, por allá, tal. Ah, es que esto, bueno, la accesibilidad sí, la tenemos que hacer, pero lo vamos a hacer luego, tal. Al final el producto sale bien porque con las pruebas y todo esto, pues hacemos un producto bueno, accesible, con algunos fallitos, pero bien. Pero ¿qué pasa? Que da muchísima carga de trabajo, tanto a mí o al resto del equipo de accesibilidad, porque tenemos que crear 80 tickets de cosas que no se han mirado cuando ya las hemos puesto en las anotaciones de donde sea, y también trabajo para los desarrolladores, porque tienen que estar mirando tickets, Entonces, no sé si tenéis o tienes algún tip, ¿no? Porque, claro, yo puedo hacer todas las formaciones que yo quiera, que luego van a hacer lo que quieran. Sí que es verdad que tenemos algunos desarrolladores o desarrolladoras
que son unos cracks y te ponen la accesibilidad como toca, pero luego tenemos el típico equipo o parte de un equipo que no te lo hacen bien. Entonces, a ver qué piensas. Bueno, sí, es que es el pan de cada día esto, ¿no? Al final. Yo creo que es un tema de metodología. Al final, lo que decíamos al principio, si los desarrolladores no están siguiendo estas directrices, digamos, o sea, estas ayudas al final, porque es una ayuda que les estamos dando para que su código sea accesible, al final es un problema del equipo en sí, quizás del responsable del equipo que no está velando para que esto realmente se aplique. Al final yo creo que el trabajo que hacéis lo debéis... O sea, es importante y se tiene que seguir haciendo. El único problema quizás está en las bases, digamos, en cómo se entiende la accesibilidad, que esto es un problema y lo sabemos todos, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Una fase más al final de todo el proceso. Y hasta que no cambiemos la mentalidad de las personas, sobre todo responsables de equipos, no podremos tampoco hacer mucha magia en el sentido de lo que hacen los equipos. No sé si te he respondido algo. ¿Sí? Vale, vamos con otra de Proxy Hans que dice: has explicado muy bien el Happy Path de un proceso de diseño accesible. ¿Dónde crees o has notado que hay más fricción durante este proceso? ¿Qué parte crees que es la más compleja para hacerla accesible? Creo, o sea, qué buena pregunta. Es que todos tienen mucha responsabilidad, entonces no hay una parte compleja. Lo que he notado más es que del pase a UX a UI, yo, por ejemplo, que estaba en un equipo como parte de especialista de accesibilidad, esto que decía que no quiero que siga existiendo, pero que existe, lo que notaba es que el pase de UX a UI se hacía sin que pasara por accesibilidad. Entonces, cuando ya habíamos acabado la parte de UI es cuando me llegaban las cosas. Yo creo que al final esto de los checkpoints que decía es la parte importante. Todos pueden generar errores y creo que al final, sin querer, es después de UI, más que nada porque es como ya la fase final. Hay que lo repase la de accesibilidad, que no se lo hemos pasado antes de que nos lo aprueben, ¿no? Y claro, es este el problema. O sea, no he tenido el gusto de trabajar de una forma súper concreta, que siempre me estuvieran llamando para comprueba esto del research, comprueba esto del UX. Entonces, realmente creo que aún es como, otra vez, como decíamos con la pregunta anterior, la metodología, la forma de entender la accesibilidad. Vale, como no veo más manos levantadas, voy a leer la última de Proxy Hans. Está planteada de manera que puede ser binaria, entonces va a ser rápida de contestar. Dice: hola y gracias. ¿Crees que el diseño y desarrollo han de hablar el mismo idioma? Pues claro que sí, totalmente. Y es algo que no hacemos realmente. Y creo que la accesibilidad es un buen momento para hacerlo y para decidir que somos un equipo al final y que he visto tantas empresas donde se lanzan dardos entre unos y otros que en realidad al final estamos todos haciendo un producto digital que será parte de todos. Entonces sí, desarrollo y diseño tienen que ser amigos y tienen que hablar mucho.